Bueno, vamos a compartir la palabra de Dios en este día. Estamos concluyendo hoy el tema de enfoque en la Biblia. Todo este mes estado predicando sobre el libro. Todo el año predicamos de la Biblia, pero este mes le di un enfoque especial al libro santo. Y hoy concluyo con ese tema. Entonces, únase conmigo en oración primeramente, para que la palabra sea una vez más glorificada. A ti, Señor, me encomiendo. Yo dependo de ti, Señor, siempre, siempre. Soy solo tu canal, soy tu vaso, soy tu instrumento. Y también que cada persona que me escucha, en este lugar o en otro lugar o en otro momento, también sea receptiva a tu voz y que la palabra tuya, fresca, como un manantial de agua viva, traiga, Señor, renovación, restauración a quien la escuche. Gracias, Señor. En tu nombre. Amén y amén. Amén y amén. He titulado mi predicación para hoy, Volver a leerla. Volver a leerla. Estaba hablando esta semana de ese tema también en mi devocional los miércoles, que por cierto, los que no están todavía enterados, los miércoles en la mañana siempre voy a estar teniendo un devocional cortito de unos 5 minutos para que esté pendiente y se conecte conmigo los miércoles por la mañana, por ahí de las 10 de la mañana. Pero estaba hablando de ese tema y decía en el devocional que todos los años tratamos de leer la Biblia completa. Hoy estoy predicando sobre volver a leerla. Y yo te pregunto en este día, ¿has leído la Biblia completa? ¿Cuántas veces? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿Más de una vez? Si no lo has hecho, te animo a hacerlo porque es una experiencia maravillosa. Poder decir, leí la Biblia completa. Y tal vez la has leído en partes, pero léela completa. De Génesis al Apocalipsis. Hazlo como una meta, inclúyelo en tu calendario. Mi esposa, la pastora, siempre todos los años les reparte, ¿verdad? Una guía, por ahí la tenemos y la necesita. Una guía de lecturas diarias que te ayuda a medir día a día un capítulo o una parte. El año tiene 365 días, imagínate. Te sobra tiempo. Con 3 capítulos diarios la completas. Y mi esposa lo ha hecho varias veces, sí. Yo la he leído también completa, pero no así como corrido, sino por partes a veces, por mi trabajo como profesor también del seminario y todo eso. Me tengo que enfocar a veces en un libro que tengo que enseñar tal vez. Pero es un deleite leerla, volver a leerla. Yo no sé usted, pero yo he sido lector desde niño. Hay gente que no le gusta leer. Yo sí soy lector, soy apasionado por los libros. Soy, como dicen por ahí, ratón de biblioteca. Porque siempre he tenido muchos libros y hay algunos que me cuesta dejarlos, ¿verdad? Y otros que los presto y no me los devuelven, por cierto. Pero es bonito tener libros. Si usted va a mi oficina, tengo 2 bibliotecarios, o como le llamen al mueble ese, ¿no? 2 estantes llenos de libros de muchos años y otros más recientes. Quizás ahora más lee uno electrónicamente, ¿no? Yo estoy inscrito en páginas electrónicas que puedo leer también a través de esas páginas. De hecho, recientemente me dieron este regalito mi hijo Jonathan, que es una tablet que la uso para predicar, pero también tiene otra función. En la tablet uno puede suscribirse y bajar libros y estarlos leyendo. Pero ¿cuál libro es el más importante de todos? La Biblia. Un día de estos yo posteé en mi Facebook una frase que siempre me ha hecho pensar, que decía, tú puedes conocer o leer muchos libros, pero lo más lindo es conocer al autor. Y el autor de la Biblia es Dios. ¿Conoces al autor? A veces uno ve ahí en librerías que hay un grupo de gente haciendo fila para que le firmen un libro. Es porque llegó
un autor famoso de un libro. Y yo tengo libros firmados de autores cristianos, sobre todo, otros de poesía, porque yo soy muy amante de la poesía. Qué lindo que es conocer al autor, ¿verdad? Ah, este es el autor del libro. Hace poco que estuve llevando una clase, conocí al autor del libro que estábamos usando para la clase y nos gozamos hablando con él, compartiendo con él. ¿Es así tu relación con Dios? ¿Conoces al autor? ¿Te deleitas en conocer al autor? Si lees el libro, está bien, es una parte, pero mejor si lees el libro y conoces al autor. Ese es mi enfoque entonces hoy. Y bueno, hay imagínate, muchos ejemplos que podría darte de la Biblia, de la importancia de leerla. Pero me encontré con uno que siempre también ha sido un reto espiritual. Ese hombre, por la importancia que él le dio a leer la Escritura. A leer, en ese tiempo no le decían la Biblia, en su tiempo le decían la Escritura. Pero él se interesó porque el pueblo de Dios volviera a leer la Escritura, que la habían descuidado, que habían dejado de leerla. Me refiero a Esdras. Si has oído hablar de Esdras, uno de los personajes de la Biblia que a veces no le damos el crédito que merece, porque Esdras fue un renovador o un reformador, un motivador para el pueblo de Israel de volver a leer la Escritura. Y en Esdras capítulo 7 es la base de mi mensaje. Déjeme ver si le puedo poner también ahí el PowerPoint. Esdras capítulo 7 dice que este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel le había dado. Y le concedió al rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Qué poderoso mensaje, testimonio se nos da aquí de este hombre, Esdras. Fíjate, dice que subió de Babilonia. Entonces quiere decir que él venía de un pueblo o de una ciudad, de un ambiente donde la Biblia no era popular o la Escritura no era popular. Babilonia, un lugar pagano, un lugar donde se adoraban muchos falsos dioses. Y él vivía ahí. Él podría decir, es que yo no leo la Biblia porque a nadie más le interesa. En Babilonia no se lee eso. La cultura social en la que yo vivo, más bien se ríen de ti si saben que lees la Biblia. Pero no, eso no lo detuvo. Dice también que era escriba diligente en la ley de Moisés. Otra cualidad que notamos de su persona. Era escriba. Los escribas eran un grupo de judíos que se destacaron por interpretar, escribir, copiar, interpretar la ley de Moisés. Recuerde que Jesús se encontró con los escribas muchas veces, solo que los que se encontró con Jesús no eran de los buenos, eran de los religiosos fanáticos, legalistas. Pero no todos eran así. Esdras no era de esos. Esdras era diligente en la ley de Moisés. Diligente quiere decir que se esforzaba por conocer la ley. En su tiempo, eso era la Biblia, la ley de Moisés, el Pentateuco, la Torá. Y él se esforzaba por conocerla. Esa ley que Dios le había dado a Israel. Él, aunque estaba en Babilonia, mantuvo lealtad a esa ley, a esa palabra. Y le concedió al rey todo lo que le pidió. Ahí se refiere al rey de Babilonia. El rey de Babilonia vio en Esdras a alguien diferente. Él tuvo favor para Esdras. Y ¿sabes qué? Eso me dice que aunque tus compañeros de trabajo, tu jefe, la gente a tu alrededor, aunque no sean cristianos, si ven en ti que eres una persona de fe, una persona devota de verdad a Dios, comprometida con Dios, te van a respetar, te van a admirar y te van a respetar.
Porque eso fue lo que pasó. El rey vio en Esdras a alguien que era de verdad comprometido con Dios, con su Dios, el Dios de Israel, aunque el rey no era seguidor del Dios de Israel. Dice el verso, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. ¿Está la mano de Jehová sobre ti, sobre tu vida? ¿Por qué estaba la mano de Jehová sobre Esdras? Porque Esdras era un hombre diligente en la palabra de Dios, porque Esdras no descuidaba la palabra de Dios, porque Esdras leía y aplicaba a su vida la palabra de Dios, la ley en ese tiempo. Por eso la mano de Jehová estaba sobre él. Qué bueno es poder sentir eso. Todos debemos de buscar esa relación con Dios y todos debiéramos de sentirnos así, que la mano de Dios está sobre mí. No importa lo que alrededor pase, la mano de Dios está sobre mí. Es como estábamos cantando ahora ese corito, ¿verdad? Que Él te bendiga, que la mano de Dios esté sobre ti. Entonces, podemos decir que Esdras aprendió a valorar la escritura aún estando en el exilio. Los judíos fueron llevados a Babilonia y estuvieron allí mucho tiempo en Babilonia. Sin embargo, Esdras mantuvo su lealtad a Dios. La mayoría del pueblo de Israel se olvidaron de la escritura. Claro, por las circunstancias en que estaban viviendo. Pero Esdras no. Esdras se mantuvo leal. Además de ser escriba, se reconoce a Esdras por ser sacerdote en esa época. Él era un líder, en otras palabras, del pueblo de Israel. Y hoy día, en los momentos en que vive nuestro mundo, hacen falta Esdras, líderes, gente de fe, hombres y mujeres de fe, sacerdotes. Un sacerdote es un intercedor. Un sacerdote no es lo que tradicionalmente se piensa, ¿verdad? Un hombre vestido con una túnica negra que se pasa ahí haciendo liturgias extrañas en un altar. Eso es un modelo muy equivocado de lo que es ser sacerdote. A mí me han preguntado, ¿usted es sacerdote? Cuando era capellán en el hospital, ¿verdad? Yo iba a visitar en los hospitales y andaba con ese cuellito que le ponen a uno aquí a los capellanes. Y recuerdo que había un hombre en una cama por ahí y me dice, ¿usted es sacerdote? Venga, ore por mí. Y le digo yo, bueno, yo soy sacerdote, pero de otro tipo. ¿Cómo es eso? Bueno, yo no soy sacerdote católico, le dije, si es lo que usted piensa. Pero sí soy sacerdote. ¿Pero cómo va a ser? Me dice. Es que sacerdote quiere decir uno que intercede ante Dios por los demás. En ese sentido, yo soy sacerdote. Usted también. Somos intercedores. Somos sacerdotes y sacerdotisas del Dios Altísimo. Así que siéntase bien en eso. Y dice, escriba en la ley de Moisés, era hijo de Seraías, descendiente de Aarón. Entonces también se nos dan detalles de su biografía. Yo como además de pastor soy maestro, me gusta ver esos detalles. Y aquí se nos da ese detalle, de quién era familia él. Era hijo de Seraías. Tal vez Seraías no sabemos quién es, pero una cosa sí te voy a decir, si tenía un hijo como Esdras, debe haber sido un buen padre. Generalmente se dice, ¿verdad?, que si alguien ve a alguien que es un buen hijo, le dicen, usted debe tener muy buen papá. Yo me sentí muy halagado una ocasión en que mi hijo Daniel me dice, papá, hoy estuve hablando con una persona y me dijo, usted es muy buen muchacho, seguro usted tiene un buen papá. Qué bueno es cuando se oye eso, ¿no? Así seguro Seraías se sentía de él. Descendiente de Aarón. ¿Quién es? Aarón sí sabemos, ¿verdad? Los que leemos Biblia sabemos quién era Aarón. Aarón, el hermano de Moisés. Aarón, el primer sacerdote establecido por Dios, era un orden sacerdotal, una categoría sacerdotal muy respetada entre el pueblo de Israel. Y él era descendiente de Aarón. O sea que él tenía un linaje, una herencia en su vida y la mantuvo, la cuidó. Te pregunto a ti, ¿tú cuidas tu herencia espiritual? ¿Cuidas tu linaje?
de hijo e hija de Dios. Que si dicen, este es hijo de fulano, pero usted ahora puede decir, soy hijo de Dios, hija de Dios, que es todavía mejor que ser hijo de Aarón. Juan 1:12, ¿qué dice? A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué tremendo eso, ¿verdad? Bueno, y él entonces, a pesar de que estuvo allí cautivo en Babilonia, él tuvo esa bendición. También se nota algo importante en ese texto de Esdras 7:10, de otra cualidad, que es a la que me enfoco hoy, esto de volver a leer la Biblia. Dice Esdras 7:10, porque Esdras habría preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Qué lista más tremenda. Yo le podría predicar aquí 1 hora más sobre ese versículo solamente. Número 1 dice que Esdras preparó su corazón. Si quieres entender la escritura, no solo leerla, entenderla y que llegue a tu vida, tienes que preparar tu corazón. Entonces siempre antes de abrir la Biblia, dile al Señor en oración, Señor, prepara mi corazón para esta palabra tuya. Prepara mi corazón para que mi corazón sea un buen terreno de la semilla que es tu palabra. Que no caiga en mala tierra, sino que caiga en buena tierra en mi corazón. Que dé fruto. Prepara tu corazón para inquirir la ley de Jehová. Ahora dice inquirir. ¿Qué significa inquirir? Es otra forma de decir indagar o investigar. Entonces también él era un investigador. Él era eso de lo que no se conformaba con leer así por encimita, sino de sacarle el jugo, decimos, ¿verdad? De sacarle el jugo. En el seminario donde soy profesor tenemos una clase que se llama exégesis bíblica. Exégesis significa eso. Ir al texto original, ir al contexto histórico, cultural de un pasaje, ver todo lo que rodea un texto bíblico. Y eso hacía él, inquirir, hacerle una exégesis a la palabra de Dios. Pero no solo para decir, yo sé mucho de la Biblia, yo me la sé y conozco profundo la Escritura, sino que, ¿qué dice el texto? Para cumplirla. Estamos leyendo, inquirir la ley de Jehová para cumplirla. Esa fue la crítica que le hizo Jesús a los escribas y a los fariseos, que ellos conocían la ley, pero no la practicaban. Puede haber gente que conozca la ley, o la Biblia, o la palabra, pero si no la aplican, si no la practican, si no la cumplen, están a mitad del camino. Nada más. Y luego dice, para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. El tercer paso es enseñar. Una vez que la conoces, tienes una responsabilidad, enseñarla. No te la quedes para ti misma o para ti mismo. Compártela, enséñala. ¿Le estás enseñando la Biblia a alguien más? ¿Sabe? A mí me encanta cuando un hermano me dice, pastor, estoy discipulando a una persona, un compañero de trabajo, un amigo. Nos estamos reuniendo por ahí, tomamos un cafecito y leemos la Biblia y le estoy enseñando cosas de la palabra de Dios. O sea, estás compartiéndola, enseñándola a nivel personal. Pero tal vez Dios también quiere usarte aún a nivel más como de maestro en la Biblia, en la iglesia. En la iglesia ocupamos maestros, es uno de los dones y uno de los llamados importantes en la iglesia, los maestros. Y aquí en la iglesia qué bueno que tenemos algunos, ¿verdad? Que son buenos maestros, como hermano Wilber, que tiene ese don también, y otros que se meten en la palabra, a escudriñarla. Edwin también, yo sé, sí. Gente que edifica a otros con la palabra. La enseña, no se la dejan para ellos mismos, la comparten con alguien más. Lucas dice esto, y me gusta cómo lo declara Lucas. Lucas 11:27.
Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te llevó y los senos que mamaste. Y Jesús le dijo: antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Siempre me ha llamado la atención eso, que esta mujer le echó un halago a Jesús, ¿verdad? Y uno dice: oye, qué extraño que Jesús como que no le recibió bien el halago. No, lo que Jesús hizo fue más bien como decir: hay todavía más que eso, hay más que eso. Ella le dijo el halago al decir: bienaventurado el vientre que te llevó, los senos que mamaste. O sea, bendita tu mamá, tu madre. Qué mujer más bendecida haberte traído al mundo. Y es cierto, María, bendecida por Dios, de ser la madre de Jesús, de ser la que le trajo en el vientre y la que le dio de mamar en su niñez, en su infancia a Jesús. Qué privilegio para María. Pero Jesús dice: hay algo más, hay otra cosa mucho más importante que no estás tomando en cuenta. Dice: bienaventurados los que oyen, note, apunte, oyen la palabra de Dios, no cualquier cosa, la palabra de Dios. Y 3, la obedecen. Oyen la palabra, la obedecen. 3 cosas claves. No oigas cualquier cosa. Uno puede oír todo el día de todo lo que se le antoja, ¿no? Puede prender la televisión, el radio, el internet y oír de todo, pero pregúntate: ¿oyes la palabra de Dios? ¿Sabe? Hay gente, yo recuerdo que años atrás, cuando trabajé con personas mayores, tenía una señora que visitaba que me decía: pastor, yo quisiera leer la Biblia, pero mis ojos ya no me funcionan, ya no me trabajan. Usted me podría ayudar con conseguirme, no sé, unos audios, cassettes, algún tipo de herramienta para poder yo oír. Y yo dije: wow, ¿cuánta gente hay que lee o que tiene los ojos buenos y no tiene ese interés como esta señora mayor? Y sí, me esforcé por conseguirle entonces un juego de audios para que ella escuchara la palabra de Dios. Hoy día con el internet, por supuesto, todos los días lo puedes oír. Hay aplicaciones que te dan la Biblia en audio también. Y entonces no tienes excusa: es que yo no tengo tiempo, pastor, para leer la Biblia. Bueno, pon el audio en tu celular y cuando vas manejando para el trabajo, la vas oyendo. O puedes sacar el tiempo de otras maneras. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. O sea, no la esquivan. No dicen: no, Biblia, no. No, al contrario, quiero Biblia, quiero palabra de Dios en mi vida. Aleluya. Porque hay tantas cosas hoy día que te digo que no valen la pena escuchar. Pero la palabra de Dios siempre es lo más valioso que podrías escuchar. Y además, tercero, la obedecen. La obedecen. Siempre va esa exhortación: obedece. Obedecer implica hacerlo práctico. Porque muchas veces nosotros le damos un sentido muy relativo a las cosas, no práctico. En lo espiritual también tenemos que ser prácticos. Obediencia. Y la obediencia no es fácil, yo sé. ¿Verdad que hay cosas de la Biblia que tú dices: me cuesta obedecer en eso, pastor? La Biblia me dice que ore constantemente. Y yo, pastor, lo hago solo de vez en cuando. La Biblia me dice que sea generoso al ofrendar en la iglesia y en ayudar a otros también, que sea generoso. Pero me cuesta, pastor. Soy, como dicen por ahí popularmente, desordenado en mis finanzas o medio codo. Alguna de las dos razones, ¿verdad? Entonces nos cuesta obedecer. La Biblia me dice que tengo que perdonar, pero me cuesta obedecer tal vez en esa área.
Te podría seguir con la lista. Cada uno nos conocemos qué áreas, qué cosas nos cuesta obedecer. Pregúntate hoy, ¿qué de la Biblia te cuesta obedecer? ¿Qué de lo que dice la Biblia te cuesta obedecer? Amén. Volvemos a Esdras 7, 11 al 16 que estamos leyendo. Dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Ese era el rey de Babilonia en esa época. ¿Quiénes son los babilónicos hoy día, por cierto? Para que tenga claro eso. Son la gente de Irak. Los iraquíes son los babilonios. Entonces, el escriba, versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras. Fíjate esto. Ese Artajerjes decía que era rey de reyes. Hace poco murió esta reina de Inglaterra, ¿verdad? Y le hicieron un gran ceremonial y como 3 días de eventos y actividades y cosas porque murió la reina. Hasta hoy día todavía le siguen dando pleitesía al que tenga el título de rey. Y este hombre, Artajerjes, en su época, que habían tantos reyes, hoy día casi no hay. Ahora que murió esta, ya casi no quedan gente que se diga que son reyes. Pero en su época habían reyes en todos los territorios alrededor. Y él dice que era rey de reyes. ¿A qué me refiero con esto? Que aún con todo y él ser ese título o de tener ese título, le dio a Esdras el respeto a su Dios. Y le apoyó a Esdras en su proyecto de volver a Jerusalén, de regresar a Israel y restaurar el culto al Dios de Israel. O sea que en todo ese tiempo que Esdras estuvo y los israelitas, los judíos, estuvieron en Babilonia, dejaron un buen testimonio a este rey. Porque si no el rey hubiera dicho, no, esos judíos, esos hebreos, el Dios de ellos, cualquier cosa. Pero no, él tenía un respeto. Y por eso le dio una carta, entonces, una carta. Y dice en esa carta, verso 13, por mí es dada orden de que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. El rey dio una orden. Y en ese tiempo, te repito, una orden real de un rey era cosa seria. Y dice, todo el que quiera ir contigo, y hace una lista ahí, sacerdotes, levitas, y el que quiera ir, puede irse contigo. En una época en que los reyes más bien esclavizaban a otras naciones y no los apretaban y no los dejaban hacer nada. Él dice, vayan a Jerusalén. Vayan, restauren esa ciudad. El que después se portó muy mal fue, ¿cómo se llama? Nabucodonosor, ¿verdad? Más adelante en la historia de Babilonia. Pero este rey Artajerjes, él sí tuvo una actitud de respeto hacia el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y les dio esa carta. Hoy no me da tiempo de ver todos los detalles, pero si usted lee todo el capítulo 7 completo de Esdras, se dará cuenta de que la carta era específica en ciertas cosas, como por ejemplo dinero. Le dio dinero a Esdras y le dijo, te doy permiso de colectar, de recoger dinero en forma en esa época, ¿verdad? Joyas también y oro, plata y todas las cosas. El punto es que llevara suficiente para que pudiera completar el proyecto de restaurar en Jerusalén el templo y restaurar el culto, la lectura de la palabra. ¿Qué te quiero decir con esto? Que cuando Dios quiere bendecirte, va a usar hasta los no convertidos, va a usar hasta los incrédulos, va a usar hasta los mundanos, ¿sí? Como fue en este caso, estamos viendo este rey Artajerjes. Dios lo usó para bendecir
al pueblo de Israel. Esdras entonces nos da un testimonio tremendo. Él no se dejó enfriar por el cautiverio, por estar viviendo en Babilonia durante esa época. Es como hoy día, yo me pongo a pensar que esto de la pandemia ha servido como un catalizador, una prueba para ver quiénes son de verdad en las cosas de Dios, en la iglesia. El hecho de la pandemia ha causado que lamentablemente muchos que se decían cristianos se enfriaron y no han ni regresado a las iglesias. No solo nos ha pasado aquí en Casa del Rey, en todas las iglesias, en todas. Está como la mitad de lo que tenían antes de gente quizás. Se enfriaron. Pues a veces es que cuando hay un ambiente, una situación social como la que hubo con la pandemia, o como lo que había en Babilonia, ¿verdad? Que el ambiente era de paganismo, de idolatría. Entonces los judíos, los hebreos que estaban viviendo allí, fueron dejando el culto al Señor y a la lectura de la ley. Ahora, toma en cuenta esto también. Usted ¿recuerdas que el domingo pasado trajimos aquí un montón de Biblias para exhibirlas? Usted tiene acceso aquí a la Biblia en una librería. Va y compra una Biblia cuando quiera, en cualquier versión. Y hay muchas versiones bonitas de la Biblia. No tenemos excusa para no tener una Biblia para leer. Yo les mencioné el domingo pasado que en la oficina tengo una caja de Biblias que son para regalar. Si alguien me dice, pastor, yo no tengo Biblia, aquí les regalamos una. Porque tenemos acceso a la palabra de Dios en ese sentido. Me acuerdo del testimonio de un hombre que muy conocido en la historia, por si no has leído su vida, se llama el hermano Andrés. El hermano Andrés vivió en la época en que los comunistas, Rusia, tenía control de toda esa parte de Europa, lo que se llamaba la Unión Soviética. Entonces lo que era Yugoslavia, Polonia, todos esos países estaban controlados por Rusia. Hoy día son países independientes algunos, Polonia, Georgia, todos esos son países independientes, pero en esa época Rusia tenía el control. Entonces, una de las cosas que pasaba es que no dejaban a nadie leer la Biblia cuando estaba el comunismo en total control de Rusia. Fue Gorbachev, más adelante, que permitió otra vez el culto en Rusia, que la gente practicara la religión, pero por muchos años no dejaban ni leer la Biblia. Entonces este hermano Andrés, él metía Biblias clandestinamente, de contrabando, a esos países, a Yugoslavia, a Polonia, a la misma Rusia. Él lo hacía así. Entonces por eso le llamaron al hermano Andrés el contrabandista de Dios. Y hay anécdotas bien interesantes de su vida, que en una ocasión iba cruzando la frontera y los paraban los guardias y él traía en el trunk, en el baúl del carro, él traía un montón de Biblias. Lo iban a meter a la cárcel si le abrían el trunk, el baúl. Y entonces él dijo, ay Señor, te pido que me ayudes. Haz que estos hombres sean cegados, que no vean el baúl, que ni lo abran. Pero no, el policía, el guardia de la frontera fue, abrió el baúl, se quedó viendo, y el hermano Andrés se quedó viendo por el espejo ahí, y ahorita viene a arrestarme seguro. Pero no, el guardia vino y le dice su pasaporte, se lo vio, ok, puede irse. Y el hermano Andrés se quedó sorprendido. ¿Cómo va a ser? Si traigo el baúl lleno de Biblias. Por allá más adelante paró el carro, porque le dio curiosidad. ¿Qué pasó? Va a revisar el baúl y estaba lleno de Biblias. La oración de él, aunque tuvo su duda por ahí, fue contestada. Y los guardias no vieron, se fueron cegados, no vieron esas Biblias. El asunto es que en esa época pasaban cosas así.
Sabemos de historias donde en Rusia y otros de estos países la gente tenía una Biblia para todo el pueblo. Entonces una familia se la prestaba a otra familia. Y le decía, esta semana me toca a mí, esta semana la otra familia, esta semana la otra familia. Y se compartían la Biblia de esa manera, porque no había una Biblia para todos. Los judíos en Babilonia tampoco tenían la Biblia. En la época de Esdras tampoco tenían la escritura. Dependían de que el sacerdote la leyera. Eso era la única ocasión en que la escuchaban. Entonces por eso Esdras es tan clave aquí, en esta historia. Él dedicó tiempo a estudiar la palabra de Dios porque Dios lo quería usar para transmitirla a los que no tenían la escritura. Entonces, hazlo vos también. Lee la Biblia, ahora que tienes chance, oportunidad, léela con tu familia. Dice Nehemías, otro pasaje que tiene que ver con esta historia, es Nehemías 8, 1 al 4. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés. Aquí Nehemías nos cuenta que a Esdras le dijeron, trae el libro, vamos a volver a leer el libro, trae el libro. Qué bueno es cuando en tu casa tú le puedes decir a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, a tu familia, traigan el libro, vamos a leerlo. Amén. Traigan el libro. Esdras, el escriba, trajo el libro entonces. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Esdras obedeció en compartir la Biblia en aquel tiempo en que no todos la tenían. Y dice que en ese grupo estaban hombres y mujeres. Note eso. Porque a veces se ha pensado y se ha dicho que en esa época, y es cierto, en algunas circunstancias a las mujeres no las tomaban en cuenta. Pero aquí encontramos ese detalle, que tanto hombres como mujeres la pudieron escuchar la palabra de Dios en esa época. Hoy día también tenemos que hacer llegar la palabra de Dios a todos, hombres, mujeres y niños, toda la familia. El primer día del mes séptimo. O sea, ellos tenían también un día que declararon, es el día de leer la Biblia. Ese primer día del mes séptimo. El séptimo es un símbolo, un número simbólico en la Biblia, ¿verdad? Y entonces escogían ese día. Nosotros lo debemos hacer diariamente, obviamente. Siempre leer la palabra de Dios. Pero sería bueno, me puse a pensar, hacer como Esdras, de decir a la familia o un domingo al mes o determinar un día, como hizo Esdras, en que tengamos una lectura más como intensa de la palabra de Dios. Mire, allá en Costa Rica, el país de donde nosotros venimos, en esta época de septiembre, que es el mes de la Biblia, las iglesias cristianas evangélicas deciden hacer como una especie de bibliomaratón, podríamos llamarlo, porque todas las iglesias se ponen de acuerdo, se van al parque principal de la capital, el Parque Central de San José, y toman turnos, miembros de todas las iglesias toman turnos para leer la Biblia continuamente, todo el día, allí en el parque. Qué lindo eso. Volver a leerla. Y mientras ellos la están leyendo en el parque, hay hermanos de las iglesias repartiendo nuevos testamentos a todo el que pase por ahí. Le están dando un Nuevo Testamento. Y hemos escuchado testimonios de personas que me han dicho, ¿sabe, pastor? Yo me convertí un día en el Parque Central y me regalaron un Nuevo Testamento allí en un grupo de evangélicos que estaban ahí. Aleluyas, panderetas esos. Sí, con un megáfono leyendo la Biblia, pasan por ahí. ¿Ves? Dice el texto, volvieron a leerla, Nehemías 8, 3 al 4. Y leyó en el libro, delante de la plaza. ¿Ves dónde lo hizo? En la plaza.
Por eso te dije, de ahí cogimos el ejemplo. Leyó el libro delante de la plaza que está en la puerta de las aguas. Sería interesante ver ese lugar un día, visitar ese lugar, ¿verdad? Había un lugar específico, conocido por la gente, la puerta de las aguas. En todo pueblo hay un lugar así, ¿verdad? Toda ciudad tiene un lugar que dicen, mira allá en el Parque Crane. Ya usted sabe de qué hablo, ¿verdad? Cuando digo el Parque Crane, aquí en el área de Apoca, Altamonte, ese parque que está ahí en el lago. Ya. Entonces, vamos a ir ahí y leer la Biblia en el Parque Crane. Algo así fue entonces. En presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Todos, otra vez, todos los que podían entender. No se excluye a nadie. Y pasan curiosos por ahí, me imagino que ese día pasaban curiosos y decían, ¿qué están haciendo estos? ¿Qué hacen ellos? Están leyendo la ley de Jehová, la palabra de Dios, la Biblia. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, ¿ves? La gente es así, la gente es curiosa. Si estás en un parque público, un lugar así, con un megáfono, como dice mi esposa ahí, hablando, todos bien, ¿qué está hablando este? ¿Política? ¿Quién sabe qué candidato representa, verdad? Pero no, era compartiendo la palabra de Dios. Atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras, otra vez sale el nombre de Esdras. El escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Hasta el cuadro mental, como la imagen mental de Esdras. Subido en un púlpito que hicieron, no que tenían siempre, lo hicieron en esa ocasión, un púlpito de madera que hicieron para ese momento. Es que era una ocasión importante, volver a leer la Biblia después de tanto tiempo en cautiverio. Tal vez tú no has estado en cautiverio de que has vivido en otro país, como ellos, en Babilonia, pero tal vez has estado muchos años en cautiverio espiritual. Y cuando lees la Biblia dices, no quiero parar. Yo cuando empecé a leerla a los 20 años, no quería parar. Me dormía con la Biblia entre las cobijas. Mi mamá me decía, te vas a volver loco, mi hijo. Dicen que el que lee la Biblia mucho se vuelve loco. Yo le decía a mi mamá, bueno mamá, si me vuelvo loco, mi manicomio está en el cielo. Entonces le hicieron este púlpito de madera. Mi esposa y yo recordamos, ¿verdad, mi amor? En una de las iglesias que comenzamos allá en Costa Rica, un lugar que se llama Los Lagos de Heredia, rentamos una casa que era de 2 pisos. El primer piso tenía un salón grande, un garaje grande. Era para el salón, era para el garaje de carros, pero tenía un salón grande. Todo el primer piso casi era. Y el segundo, los cuartos. Entonces rentamos esa casa para empezar la iglesia. Pero no teníamos púlpito. No teníamos púlpito. Yo usaba cualquier cosa ahí, una mesita, lo que fuera. Pero se convirtió un hermano en Cristo que era dueño, o es, porque todavía debe estar ahí con su empresa, era dueño de una mueblería. Don Andrés Angulo se llama él. La mueblería Rosando. Y él tenía una mueblería. Hacía muebles finos, muebles de exportación. Y un día me dice, Pastor José, me dijeron que estás comenzando una iglesia. Sí, pastor, ¿y cómo están? Bueno, poco a poco ahí tenemos unas cuantas sillas y estamos empezando. Poco a poco está llegando la gente. Y tienen púlpito y tienen bancas. Le dije, no, la verdad que no. No te preocupes, me dice. Como una semana después se apareció un camión grande de la mueblería esta, lleno de unas bancas hechas de madera fina, muy buenas, y un púlpito de madera muy lindo, muy bien hecho, y una cruz de madera muy linda, que todo lo hicieron en la mueblería del hermano Andrés. Tremendo hombre de Dios, siempre lo apreciamos mucho y lo recordamos por eso. Y yo me sentí tan gozoso de poder subirme a ese púlpito por primera vez de madera que nos trajo mi esposa y yo, de predicar desde ese púlpito.
Sí, porque era de tan buena madera que eso dura mucho. Y ahí está ese púlpito. Entonces, ¿qué significa eso? Que Dios quiere que renovemos el interés por la Biblia. Esdras organizó la iglesia, la sinagoga, fue el que estableció otra vez esa renovación, ese avivamiento por volver a las Escrituras, a establecer el canon, a leer los salmos, a leer la Escritura. Yo creo que hoy también usted y yo tenemos que ser como Esdras, motivar a otros a leer la Escritura. Empezar por nosotros mismos, ¿verdad? Obviamente, pero también motivar a otros a hacerlo. Quiero concluir con Esdras 10:1. Esdras 10:1. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. O sea que no solo Esdras leyó la Escritura, también hubo arrepentimiento, también hubo confesión. ¿Sabes que hoy día también Dios quiere eso? Dios quiere que leamos la Biblia, pero que leer la Biblia nos lleve a confesión, a arrepentimiento. Yo cuando empecé a leer la Biblia tenía mis dudas acerca de ella, pero cuando empecé a leerla y ella me habló a mi corazón, tuve que hacer lo mismo que Esdras, llorar, confesar, decir perdón, Señor, por haber dudado. Perdón, Señor, por la vida terca que he vivido, por la vida descarriada que he vivido sin ti. Y eso que tenía 20 años, gracias a Dios que fue joven. En mi caso es que lamentablemente desde los 14 yo andaba en la calle. Entonces no fui como otros muchachos que fueron al colegio y estudiaron. No, yo a los 13 años dejé la escuela, a los 14 empecé a trabajar y a trabajar con adultos y a andar en la calle y a aprender todas las malas mañas, todas las malas cosas que aprende uno en la calle. Ya a los 15, 16 años yo había visto de todo en la calle. Entonces cuando a los 20 me entregué a Cristo, 19, iba a cumplir 20, yo tenía mucho que confesar al Señor. Y hoy yo te quiero motivar a lo mismo, a decirle al Señor, perdón. Ellos se postraron llorando. Si Dios te impele a llorar hoy, hazlo. Si Dios te impele a confesar, confiesa. A Dios, no a mí, no a una religión, a Dios. Donde quiera que estés, que me estés viendo también, escuchando este mensaje, toma un tiempo. Si estás manejando, para el carro por ahí en algún lado. Si estás en tu casa, busca algún lugar un poco privado de tu casa. Donde quiera que estés, dobla tus rodillas y dile al Señor, así como Esdras y el pueblo judío en aquel momento, yo también me postro delante de ti. Y te confieso lo que tú ya sabes, pero que tú quieres que yo lo diga también. Las cosas que no te agradan en mi vida, las confieso. Y si he de llorar, lloraré. Llorar es bueno. Llorar es bueno cuando es un llanto de arrepentimiento, cuando es un llanto de quebrantamiento espiritual. Mira, Señor, a cada persona que me ha escuchado. Mira, Señor, a cada persona, hombre, mujer o niño, que reciba este mensaje. Produce, Señor, ese quebrantamiento para bien. Produce hambre por tu palabra, interés por volver a leer tu palabra. Produce, Señor, una actitud como la de Esdras, de inquirir, de investigar, de conocerte a través de tu palabra. Señor, produce que familias enteras, como leemos aquí en tu palabra, hombres, mujeres y niños, decidieron congregarse y buscar volver a tu palabra,
Hoy en nuestro país, en nuestra nación, hay un descuido de tu palabra, Señor. Cambia eso. Pon en líderes el sentir, Señor, de traer restauración por leer tu palabra. Pon gobernantes como Artajerjes, que aunque tal vez no eran judíos, tuvieron temor del Dios vivo y verdadero que eres tú, Señor Yahweh. Y que también dijo: les doy una carta para que puedan tener culto, adorarte como ellos sienten. Hoy necesitamos gobernantes que teman de ti, que tengan temor de ti, de tu nombre, de tu palabra, Señor. Que no le impidan a nadie leer tu palabra. Oh Señor, ahora mismo pon en el corazón de los que gobiernan ese sentir, y pon en el corazón de cada padre de familia o madre ese sentir también de decirle a sus hijos: vamos a leer la palabra otra vez. No la hemos vuelto a leer juntos, vamos a leerla juntos. Y como iglesia, más que nada, restaurar, Señor, el valor, el tesoro que es tu palabra. Gracias, Señor. Yo sé que tú has provocado hoy inquietud para bien en alguien, y te doy gracias por eso, Señor, en tu nombre. Amén y amén. Amén y amén. Para usted que me ha escuchado, que me ha estado viendo allí, también, si tiene preguntas, siempre le digo, inquietudes, comentarios, escríbame al final de esta grabación y con gusto le contestaré y le ayudaré. Soy el pastor José Abdiel Matamoros, de la iglesia Casa del Rey, Apopka, Florida. Dios le bendiga. Nos seguimos viendo con el favor de Dios.